don Jorge Santisteban, abogado Jorge Santisteban, doctor y ex militar que está con nosotros, a quien los saludo vía Zoom, y está en cabina también con nosotros nuestro amigo Gustavo Liaga, diplomático de carrera, diputado con quien vamos a conversar. Don Jorge Santisteban, qué gusto saludarlo. Gustavo, un placer saludarlos a los dos. Han venido combinados ambos, el mismo color, azul. Están idénticos, han coincidido. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido. Solamente en el color, pero no. Solo coinciden en el color. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Gonzalo, un placer saludar a toda la audiencia, al invitado también ahí a Gustavo. Y bueno, estamos aquí en Santa Cruz. Aparentemente fíjese usted que estamos todos enchompados, bien abrigados, porque hace frío tremendo. Y aquí estamos prestos para analizar la situación muy bien de la defensa. Muy bien, vamos a hablar entonces justamente esto de los radares, estos radares que vienen con acuerdos a Bolivia. ¿Cuánto bien le hacen? ¿Cuánto bien realmente le están haciendo este tipo de acuerdos con Irán, por ejemplo, a Bolivia? ¿Y qué debería esperar el boliviano en la política internacional, en la política nacional, tras estos acuerdos? Bueno, en realidad el tema de radares y el tema del acuerdo con Irán son situaciones que hacen a la política de defensa nacional. Es una situación desde el punto de vista geopolítico en el que se hace un convenio con Irán precisamente en temas militares. Y hay una situación que evidentemente el Estado está muy débil desde el punto de vista de la defensa de la soberanía del Estado y la seguridad de los ciudadanos, por cuanto hace mucho tiempo no lo equipan y evidentemente también están muy manejadas políticamente. Entonces no hay una aplicación de las leyes y reglamentos, sino más bien una aplicación de directrices políticas. ¿Cuánto puede afectarnos, Gustavo, estas relaciones que tenemos con Irán? Gonzalo, te quisiera proponer una cosa que es importante, mucho, porque nosotros venimos desde el 2007, que es Evo Morales el que establece esa relación, y hemos tenido ya problemas, pero quisiera dejar de lado y cerrar con Jorge Santisteban, porque lo he escuchado esta mañana, sobre el tema de radares. Este es un tema que nos afecta directamente, nos afecta hoy día, nos va a afectar el día de mañana, y quisiera que abramos y cerramos con el tema de radares, muy bien. Que son franceses además. Perfecto. Jorge, ¿cuánto nos afecta y cómo nos afecta a los bolivianos? Cuando decía eso Gustavo. Sí, tiene razón, porque mire, de nada sirve que tengamos una organización militar, una organización policial, y algunas políticas que aparentemente se apliquen para la lucha contra el narcotráfico, cuando no hay la voluntad política. Hacen 6 años que se compraron los radares en más de $200 millones. Son 13 radares, de los cuales 11 son para uso militar, y el resto, o 3, son precisamente, o 2, precisamente para uso de control del espacio comercial, del espacio aéreo comercial. Hay un sistema que se llama SIDACTA, es el Sistema de Defensa y Control de Tránsito Aéreo, con esa implementación de radares y el sistema complementario. A ese sistema se le ha creado un comando de seguridad y defensa del espacio aéreo, que se llama el COSDEA. Esa estructura organizativa, Gonzalo, ya está funcionando en Cochabamba desde el año pasado, pero es como un comandante sin tropa, porque esa estructura está ahí, conformada por civiles y militares, no es muy grande, no sobrepasan de 15 personas, pero no tienen la implementación de los equipos en el territorio nacional para ejercer el trabajo, que significa el control del espacio aéreo. Eso por una parte hay que tomar en cuenta. Hay un comandante que es un general de brigada. Ahora bien, el funcionamiento de este servicio está orientado a controlar el espacio aéreo y coordinando básicamente
con la Fuerza Aérea Boliviana y con la ANABOL. Consecuentemente, con la Dirección General de Aviación Civil, es decir, la DGAC. Esas organizaciones no están trabajando de manera conjunta en ese comando. Pero por otro lado, los radares que deberían estar funcionando, y fíjese usted, hay una información del ministro de Defensa que dice que en 7 meses, desde enero a la fecha, se han detectado, dice, o identificado 475 vuelos ilegales. Entonces, pero, es decir, ¿cómo los interceptaron? Lo que a mí me gustaría que nos respondan, y si es que es pertinente, que algunos asambleístas, algunas organizaciones de control social incluso, algunos representantes, se forme una comisión y vaya al lugar donde deberían estar estratégicamente funcionando y levantadas las antenas o los radares. Solamente les pediría 3 lugares: Sanandita, el trópico de Cochabamba y la frontera tripartita entre Perú, Bolivia, o sea, Volpebra. Volpebra. Exacto. En esos 3 puntos yo les recomendaría que se haga una inspección. Reíterenos, decía Volpebra, Sanandita y el trópico en Cochabamba, es decir, el Villa Tunari, ¿ya? Uh-huh. Porque ahí deberían estar 3 de esas antenas. Las otras deberían estar en Puerto Suárez, en Quijarro y también en esta otra parte del sudeste, estamos hablando por San Matías, y 2 en el altiplano. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de tener radares altamente costosos, pero que no funcionan? 2 cosas: o no hay voluntad política, o es que hay implicancia y vinculación con intereses para permitir que el espacio aéreo esté básicamente libre para el trabajo de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. O sea, Jorge, permítame hacer un paréntesis. Lo que usted está diciendo, o se están haciendo de la vista gorda y no están mirando absolutamente nada y están favoreciendo a la actividad del narcotráfico. Exacto, así es. Y claro, fíjese, mientras estamos en la pasividad, no hay lucha frontal contra el narcotráfico. Eso les ha permitido robustecer su estructura organizativa, que ya son cárteles, no solamente nacionales y binacionales, internacionales, y además han amasado enormes cantidades de fortunas. Uh-huh. Entonces, con esas cantidades de fortunas, ellos se proyectan a nivel nacional y permean todas las instituciones y personas. De manera de que es por eso que decimos estamos prácticamente en el límite de ser un estado narco. ¿Y por qué no somos estados narcos? Porque todavía no han venido elecciones donde han habido alcaldes, prefectos, gobernadores, asambleístas elegidos con plata del narcotráfico. Cuando eso suceda en masa, ya va a ver usted cómo nos vamos a convertir en una Colombia, México y otros estados. Entonces, esta es una situación de riesgo a la seguridad del Estado que no lo han tomado en serio, porque cuando el político se deja sobrepasar con esta mafia organizativa, ya no tiene capacidad para controlarlos. Y eso es lo que sucede en otras partes. Mire usted, Gonzalo, en México se agarran básicamente por cuestiones de territorio y por negocios las organizaciones criminales con armas de guerra. Entonces, aquí eso no sucede, pese a que hay varias organizaciones, de esas 3 le voy a mencionar algunas, que existen, pero hay un pacto de caballero para trabajar en el territorio. No se tocan y se respetan. Y ellos, claro, ¿por qué? Porque tienen que amasar fortuna y así lo están haciendo. Y eso no me deja mentir cuando hablamos
de las últimas 10 toneladas agarradas en el puerto de Hamburgo, en Alemania. Entonces, no estamos hablando de las 17, de la media tonelada en el aeropuerto de Barajas, ni otras que han agarrado recientemente en Chile. Entonces, estamos hablando con hechos, Gonzalo. Desafortunadamente el narcotráfico ya no se conforma solamente. Antes nosotros nos alarmábamos con los dragones y las mulas. Es decir, con el perdón del término a las personas. Pero son denominativos que así se emplean las personas que llevan droga en el estómago y en otras partes del cuerpo. Eso ya no es rentable. La organización criminal llamada cártel, ya sea el cártel de los delfines, el cártel de los Playboy o del Conejo, el cártel que ha aparecido, el cártel del norte, y un cártel de la mano palmar, es decir, de la palma de la mano. Esos son los 3 cárteles, aparte del cártel nacional. Entonces, esas insignias están identificando la organización criminal, y ojo, que no es solamente identificar la calidad de la droga, porque eso ya es mucho decir, ya, ¿no? Uh-huh. Mi droga vale más que la tuya porque es de más calidad. Eso no hay. La droga es una sola, donde la adulteran es en otras partes. Uh-huh. Ahora, entonces, esas organizaciones criminales están trabajando con holgura, con mucha soltura en el país, por cuanto no hay el control del espacio aéreo, no hay el control terrestre, la fuerza policial es insuficiente, mal equipada, y fíjese que ni las Fuerzas Armadas, este es el único país en Bolivia, de la región, que no están involucradas las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y resulta que hacen un acuerdo con Irán para apoyarla para la lucha contra el narcotráfico. ¡Qué contradicción y mentira! Entonces, hay muchas cosas que observar, pero el tema de los radares es eso. Y fíjese que estamos hablando de un sistema de que hay una organización de un comandante, pero que no tiene tropa. Y eso no sirve para nada. Y por otra parte, no hay el presupuesto suficiente para implementar el funcionamiento de esos radares. ¿Y por qué le digo esto, Gonzalo? Porque tiene que haber personal contratado en cada una del funcionamiento de esas antenas o radares que 24 horas al día hagan turnos para que eso funcione sin descanso. Uh-huh. Tiene que haber un sistema de mantenimiento, tiene que haber un sistema de seguridad, porque usted sabe que cuando estos radares sean implementados principalmente en la Amazonía, en lugares estratégicos, cuando a mí me moleste un radar y me tumben avionetas y me tumben, o por lo menos me identifiquen, yo tengo que hacer un negocio de $3 millones con 3 vuelos. Cada vuelo es $1 millón, solo en Bolivia, de aquí hasta la frontera. Resulta que para tumbar una antena solamente necesito $500 en explosivos. Y tumbo un radar de 300.000. Entonces, claro que los van a sabotear y los van a destruir. Para eso tienen que implementar un sistema de seguridad. Y tienen que garantizar el funcionamiento. Todo eso cuesta plata. Además, tienen que tener energía permanente en esos lugares. Uh-huh. Para funcionamiento de los radares. Recursos humanos, recursos económicos para el sostenimiento, pago de haberes. Es un sistema grande que no lo habían planificado, porque esto fue adquirido al principio como un negocio, sin coordinar con los militares que tenían que haber visto la implementación, y cuando los compraron recién le hicieron conocer o saber. Así hay muchas cosas para debatir al respecto, Gonzalo. Interesante lo que nos dice y además preocupante. Usted ha citado, por ejemplo, lugares, puntos estratégicos. ¿Dónde deberían estar los radares? Vamos a recordar con el diputado Gustavo Aliaga. Decía Volpebra, Sanandita, Chapare, Puerto Suárez, Quijarro y San Matías. Zonas rojas, pero me llama la atención el caso de Sanandita, donde van supuestamente, es un dominio militar, pero me va a explicar enseguida. Pero además usted ha dado otros datos interesantes. El cartel del delfín, el cartel del Conejo o el Playboy,
el cartel del norte, el cartel de la Mano Palmar y el cartel nacional. Además, ¿qué pasa con el PCC, color vermelo? color vermelo? ¿Qué pasa con con estos cárteles? ¿Estos son nuevos? ¿Son nacionales? ¿Son internacionales? ¿Hay una combinación de nacionales y extranjeros? Cuéntenos un poco, por favor, doctor. Estas organizaciones, primero, Gonzalo, nacen con clanes familiares. Clanes familiares de reconocida apellidos, tanto en Santa Cruz como en Cochabamba, bueno, nacionales. Pero los clanes familiares han proliferado en el trópico. Y usted recuerda que las últimas acciones de estos clanes ha sido secuestrarse entre ellos porque se tumbaban entre ellos. Pero no han cortado cabezas, ni los han incinerado, ni los han descuartizado, porque son clanes conocidos entre ellos. Entonces, resulta que ahí hubo fricción, pero ahora ya están en pasividad porque hicieron el pacto de caballeros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se perjudican y no trabajan bien. Fíjense que mientras otros están mandando la droga en toneladas. Entonces, el tema está que empezaron así y fueron aliándose en cárteles binacionales. El cártel binacional más grande que hubo y que hay hasta la fecha es el del PCC con el cártel boliviano, que se encargan del acopio de la droga del Perú y de Bolivia, la fabricación y la entrega al primer comando de la capital para que estos ya se encarguen de la exportación. Ese cártel binacional puede ser que conformen como su logo precisamente el del conejo. ¿Ya? Entonces, el de los delfines con cárteles combinados con cárteles mexicanos y colombianos. Y así sucesivamente es una combinación, pero son organizaciones ya grandes, son organizaciones criminales que ya están trabajando a grandes escalas. Nunca habíamos visto antes la tecnología de un helicóptero pequeño con capacidad para remolcar o suspender entre 500 a 900 kilos y entrar a las zonas boscosas o a los parques, pues, ¿no? Por donde no hay transitabilidad terrestre. Uh-huh. Fíjese, Gonzalo, el territorio nacional tiene aproximadamente 43% de Amazonía. Ese es el lugar perfecto para los narcotraficantes porque es difícil acceso, incluso para las comunidades. Entonces, claro que las ponen las fábricas en ese lugar y son fábricas de 300, 500 kilos al día. Uh-huh. Aquí en el Parque del Amboró, en Santa Cruz, en el límite de Santa Cruz y Cochabamba, ha reconocido el viceministro de que, bueno, estoy hablando de Mamani y estoy hablando del ministro propio de gobierno, de que han encontrado fábricas que fabricaban hasta 300 kilos diarios. Entonces, fíjese el tamaño de esa fábrica. Y estamos hablando del departamento de Santa Cruz en el Parque Amboró. Estamos hablando de que hay territorios en la Amazonía boliviana, son difíciles de penetrarlos y cuando usted entra son fáciles detectables. Uh-huh. Porque están las alarmas en el perímetro. Por eso es que generalmente no encuentran. Y no encuentran tan bien porque obviamente trabajan con vínculos. Uh-huh. Ahora bien, usted recuerda Huanchaca. Huanchaca tenía nexo directo con el gobierno. Y esa fábrica nunca llegaba a nadie. En la época del MNR. Hasta que cayó, recuerda usted que cayó por accidente. Aquí están cayendo las avionetas por accidente, no porque las interceptan. Las fábricas que se encuentran normalmente ya están vacías y de repente dejan para el disimulo que era fábrica de cocaína unos cuantos ladrillos. ¿Entiende? Entonces, son situaciones que llama la atención, pues, que
trabajan en una cadena corrupta, desde donde los fiscales, los jueces, nunca terminan el proceso de investigación y el proceso penal con una sanción o castigo. Fíjese que desde el 2017, le voy a poner un ejemplo claro, habían policías, usted recuerda, implicados con el narcotráfico que manejaba Montenegro. Y viajaban estos policías, mire, con el sueldo. Yo ganaba más que ellos, en mi grado de coronel, ganaba más, el doble, pero no tenía la capacidad para comprarme un reloj Rolex, no tenía capacidad para viajar a las Bahamas, hacerme curar, no tenía plata para viajar en viajes de placer 1 o 2 veces al año. No lo hice nunca, pese a que ganaba bien. Entonces, esos policías que han entrado a la investigación están por legitimación de ganancias ilícitas, como los que están siendo procesados en el Banco Fácil. Y no los procesan, como también al otro coronel, al último, amigo de Evo Morales, por legitimación de ganancias ilícitas. Y tiene $5 millones de recompensa, creo, por la información, por Estados Unidos. Entonces, aquí se procesa por otros casos que pueden tener vínculos, pero exactamente por tráfico de drogas no hay ni uno. Qué preocupante, Gustavo. ¿Hacia dónde va el país? Bueno, y las relaciones que tenemos. Y aquí cierro, porque esta presentación de Jorge me ha ayudado, realmente me coloca una pelota fantástica para cerrar algunas cosas. El Congreso ha hecho 3 peticiones de informe de los senadores de Creemos, de nosotros, de Luis Anayar, al ministro de Defensa. Como tú sabes, el ministro de Defensa vino después de 2 años, apenas a explicarnos de que sí, evidentemente faltaba, lo digo jocosamente, faltaba un fusible para que funcione. Te estoy diciendo de hace 2 meses que vino el ministro para que funcione totalmente estos radares. Ahora dice que 95%. 95%. Si falla 1%, falla todo. Esa es la historia. Los radares costaron 216 millones. Hemos comprado los radares más caros de Europa, muy buenos los radares. Los franceses estuvieron trabajando 3 años aquí, pero lamentablemente se han jubilado porque estaban esperando, lo que dice Jorge, la decisión del gobierno boliviano para entrenar militares, personal. Pero aquí ha entrado una cosa que Jorge se va a hacer recuerdo, la pelea interna que se armó entre el Ministerio del Interior y de Defensa. Porque el Interior decía: a mí me corresponde administrar este informe de inteligencia de los vuelos, y Defensa, no, a mí me corresponde. Y así se han pasado discutiendo, hay notas de intercambio entre ambos ministerios, porque querían el control de los radares. Usted me preguntará por qué. Porque en el Perú, en el Braen, en todo el Braen del Perú, lo que es el norte del Perú, donde se produce gran cantidad de cocaína, que no va a Colombia, básicamente cruza Bolivia y va al Brasil, a Chile y a la Argentina, pero sobre todo al Brasil, porque es el amazónico, y por ahí debe pasar los 216 aviones que vuelan, llevando cocaína al Brasil, por el norte de Bolivia. Pasó una cosa muy interesante. En el Perú, hace unos 8 años se descubrió que el sistema se cortaba de cierta hora, de 4 a 7 de la noche. Pero por alguna razón se averiguó equipo americano. ¿Por qué se corta esta hora? Porque policías y narcotraficantes involucrados a esta hora tienen que volar. Entonces cortaban el sistema, nadie identificaba nada, de 4 a 6 pasaban como en un tráfico impresionante de vuelos, pero lo que dice Jorge también es importante, la cantidad ha superado, hoy día se habla de toneladas. Ya no hablamos de 20 kilos. Huachaca quedó muy chico, ¿no? Hablar de 20 kilos es una estupidez. El otro día han encontrado este avión de 350 kilos. Entonces el problema es muy grave. Aquí tenemos un problema de manejo, de diseño de inteligencia, no nos hemos puesto de acuerdo, y ya Bolivia, con lo que ha venido pasando con Chile, con los vehículos, migración, el tema de la marihuana es otro problema, que estamos produciendo más marihuana que Paraguay. Hoy día somos el segundo productor de marihuana, llevando marihuana a Paraguay y al norte de la Argentina. Pero el tema de los radares, la preocupación es lo que ha dicho el ministro de Defensa, los vuelos ya lo tienen identificado. ¿Cómo los han identificado? Es un problema. Y recordarle a Jorge que es un buen tema para aclarar, la ley 521 dice, falta reglamentación, dice. ¿Por qué falta reglamentación?
Lo que pasa es que encontramos un avión, pero no podemos derribarlo, ni interceptarlo, ni destruirlo, porque va contra la ley. Entonces, por más que tengamos aviones o vectores de que puedan interferir ese avión, hoy día tenemos que hacer el reglamento de la 521. Es un poco problemático porque aviones no tenemos. Jorge dijo esta mañana que no hay ni aviones chinos. Los helicópteros franceses que hemos comprado, porque no sé por qué hemos comprado cosas tan caras, los 7 helicópteros franceses, uno funciona. Están al borde de ser canibalizados, helicópteros caros, porque no podemos pagar después. Compramos cosas caras, como hemos comprado, y después no podemos comprar el fusible, el enchufe, y así estamos, como nos va a pasar en los próximos años de haber comprado tantas cosas caras. Entonces, primero definir quién va a manejar el proceso de inteligencia en el diseño. ¿Va a ser defensa? ¿Va a ser interior? ¿Va a ser algo en conjunto entre las Fuerzas Armadas y interior? 2, hemos pedido, y yo como miembro de la comisión, que volviendo de la vacación vayamos a Cochabamba y veamos funcionar el sistema. Rápidamente tenemos que ver cómo funciona el sistema y si realmente hay voluntad. Yo lo que veo, porque también el otro día hemos estado con la diputada Nayar en Chile, hemos pasado al otro lado chileno. El problema es muy grave, aquí ya no hay control de nada, el Estado ha ido perdiendo control de todo y estamos en manos de las mafias, lamentablemente. Si no es de vehículos, es de gente y es de cocaína, y lamentablemente esto es muy peligroso. Muy bien, quiero despedirlo al doctor Jorge Santiesteban y agradecerle su tiempo por estar con nosotros. Doctor, siempre es un gusto escucharlo. Lo acaba de escuchar a Gustavo y estamos muy preocupados con esto, ¿no? Y esto no es nuevo. Ustedes lo vienen anunciando no de ahora, hace mucho tiempo, meses, años, en estas alertas que se van dando, pero lamentablemente la población y las autoridades no escuchan o no quieren escuchar. Muchas gracias, doctor Santiesteban. Jorge, un abrazo, saludos. Gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a Gustavo y a la audiencia. Hasta pronto. Muchas gracias.